El Edén, la historia completa del paraíso perdido. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas sobre su origen, su propósito y su destino. ¿De dónde venimos? Porque el mundo está lleno de belleza, pero también de sufrimiento. En las páginas de la Biblia, en el libro del Génesis, se encuentra una historia que ha sido contada y reflexionada durante milenios. La historia del Edén, un paraíso perdido, un amor puro entre el Creador y su creación, una traición que cambió todo. Es la historia de la primera caída, pero también la promesa de una redención futura. Un relato que no solo explica el comienzo de la humanidad, sino que resuena en cada corazón que alguna vez ha sentido el peso de la culpa y el anhelo de volver a casa. Esta es la historia del Edén, un lugar que existió, pero que aún permanece en la memoria de la humanidad como un eco de lo que fuimos y lo que podríamos volver a ser. La creación del Edén y del hombre. En el principio, cuando la oscuridad cubría la faz del abismo y el silencio reinaba en el vacío, una voz rompió la nada. «Sea la luz», dijo Dios, y la luz nació, rasgando la sombra y dando forma a un mundo que aún estaba por descubrir su esplendor. Con cada palabra pronunciada, el universo tomó vida. Los cielos se extendieron, los mares se separaron de la tierra, y el sol y la luna comenzaron su danza eterna en los cielos. Pero la obra no estaba completa. La creación necesitaba un lugar especial, un rincón donde la perfección divina se manifestara en su máximo esplendor. Así nació el Edén, un jardín de belleza indescriptible, donde los ríos cristalinos serpenteaban entre árboles de frutos dorados y las flores jamás marchitaban. En el centro del Edén, Dios colocó dos árboles de profundo significado: el árbol de la vida, que ofrecía inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual estaba prohibido comer. Entonces, Dios hizo algo que cambiaría para siempre la historia de la creación. Con sus propias manos formó al primer hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En un instante, el barro se transformó en carne, los ojos se abrieron, y el hombre, ahora llamado Adán, contempló el paraíso con asombro. No había dolor, no había muerte, solo paz y abundancia. Adán no estaba allí solo para disfrutar del Edén. Dios le dio una responsabilidad: cuidar y gobernar el jardín. Podía comer de todos los árboles, excepto uno. El día que comas de él, ciertamente morirás, le advirtió Dios, estableciendo así la primera prueba de obediencia. A pesar de la belleza del Edén, algo faltaba. Adán observaba a los animales, a las aves en el cielo, a los peces en el agua, pero ninguno era como él. Entonces, Dios, en su infinita sabiduría, hizo que Adán cayera en un profundo sueño. De su costado, tomó una de sus costillas y con el mismo arte con el que había formado al hombre, creó a la mujer. Cuando Adán despertó y la vio, sintió que la obra estaba completa. Era carne de su carne, hueso de su hueso, su compañera, su igual. Juntos, Adán y Eva vivieron en el Edén, en perfecta armonía, sin vergüenza, sin temor, solo con la promesa de un paraíso eterno, si tan solo obedecían. Pero el Edén, con toda su perfección, estaba a punto de ser el escenario de la mayor prueba que la humanidad jamás enfrentaría. La armonía en el paraíso. El Edén era un paraíso en el sentido más puro de la palabra. Un mundo sin dolor, sin muerte, sin preocupaciones. Para Adán y Eva, cada día era un descubrimiento nuevo, un viaje eterno por la belleza de la creación. El sol bañaba los campos con su luz dorada, mientras los ríos de aguas cristalinas serpenteaban entre colinas cubiertas de árboles frutales. Nunca les faltaba alimento. Nunca conocieron el hambre ni la fatiga. En este lugar perfecto la naturaleza no era hostil. Los animales convivían en paz con los humanos, obedeciendo la autoridad de Adán y Eva sin temor. El león y el cordero descansaban juntos. Las aves revoloteaban cerca sin miedo, y el mar rugía suavemente, como si entonara un canto de alabanza a su creador. Todo estaba en perfecto equilibrio. Pero lo más asombroso no era la belleza del Edén, ni la armonía entre los seres vivientes. Lo más extraordinario era que Dios mismo caminaba entre ellos. No había separación entre lo divino y lo humano. Adán y Eva escuchaban su voz, hablaban con él y sentían su presencia sin temor. Era una relación pura, sin culpa ni vergüenza. No conocían el mal. No sabían qué era el pecado, la tristeza o la angustia.
No existía la traición ni la mentira. Eran completamente libres, con una única condición: obedecer la única norma que Dios les había dado. Podían disfrutar de todo el Edén, de todos los frutos, excepto de uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal permanecía en el centro del jardín, su fruto prohibido, su única restricción. ¿Por qué esa prohibición? No porque Dios quisiera privarlos de algo bueno, sino porque la verdadera libertad existe solo cuando hay elección. Podían obedecer y vivir en armonía eterna, o desobedecer y conocer el precio del pecado. Por ahora, la elección parecía sencilla. El Edén era todo lo que necesitaban. No había razones para dudar de Dios, para cuestionar sus palabras. Pero alguien más acechaba en las sombras del paraíso, alguien que envidiaba la comunión entre Dios y el hombre. El Edén era perfecto, pero la perfección estaba a punto de ser puesta a prueba. La tentación y el pecado original. El Edén era perfecto, pero en la perfección se escondía una sombra, una presencia sutil, astuta, paciente. Entre los árboles del jardín, deslizándose con la elegancia de un depredador al acecho, estaba la serpiente. No era un animal común, pues dentro de ella moraba un antiguo enemigo de Dios, aquel que había sido expulsado del cielo por su orgullo. Satanás, el adversario, el engañador. Un día, cuando Eva paseaba sola entre los árboles, la serpiente se acercó. Su voz era suave, envolvente, llena de falsa sabiduría. ¿De veras Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín?, preguntó con aparente inocencia. Eva, sin sospechar nada, corrigió la afirmación. Podemos comer de cualquier árbol, excepto del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si lo tocamos o comemos de él, moriremos. La serpiente sonrió. Había encontrado su oportunidad. No morirán, susurró con astucia. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como él, conociendo el bien y el mal. Eva se quedó en silencio. Algo dentro de ella comenzó a tambalearse. ¿Por qué Dios les habría ocultado algo tan valioso? Miró el fruto. Era hermoso, apetitoso, y en su mente, las palabras de la serpiente hicieron eco. ¿Y si Dios les estaba privando de algo grandioso? ¿Y si ese fruto realmente les daba un conocimiento superior? Eva estiró la mano. El instante en que arrancó el fruto fue un punto sin retorno. Lo sostuvo en sus manos, lo miró una última vez y mordió. El jugo dulce se deslizó por su lengua, pero en su interior algo se rompió. Miró a su alrededor. El Edén seguía igual, pero algo había cambiado en ella. Entonces buscó a Adán. Él vio el fruto en sus manos, escuchó sus palabras, notó el brillo en sus ojos. No dudó por mucho tiempo. Tomó el fruto y comió, y entonces todo se desplomó. De repente, los ojos de ambos se abrieron, y con ello, la inocencia desapareció. Se miraron el uno al otro y por primera vez sintieron algo desconocido y aterrador: vergüenza. Sus cuerpos, que antes habían sido símbolo de pureza, ahora les parecían expuestos, vulnerables. Se sintieron desnudos. Rápidamente tomaron hojas de higuera y las cosieron para cubrirse. Pero el vacío en su interior no se llenó. El Edén ya no era el mismo. Algo invisible pero inmenso se había roto entre ellos y Dios. Y entonces escucharon un sonido que nunca antes había causado miedo. Los pasos de Dios acercándose, el juicio divino y la maldición. El viento soplaba entre los árboles del Edén, pero esta vez no traía consigo paz, sino un escalofrío que recorrió la piel de Adán y Eva. Los pasos de Dios resonaban en el jardín como un trueno que precede a la tormenta. Hasta ese momento, su presencia había sido una fuente de gozo, pero ahora, por primera vez, sentían miedo. Un miedo profundo, punzante, desconocido. Se escondieron detrás de los árboles, con las hojas de higuera mal ajustadas en sus cuerpos. Trataron de escapar de aquel que todo lo ve. Pero, ¿cómo ocultarse del Creador del universo? Entonces, Dios habló. ¿Dónde estás, Adán? Su voz no era de un juez iracundo, sino de un padre llamando a su hijo extraviado. Pero Adán sabía que no podía seguir escondiéndose. Temblando, salió de entre los arbustos. Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Dios lo miró con solemnidad. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? El silencio fue pesado. Finalmente, Adán habló, pero en lugar de reconocer su falta, buscó un culpable.
La mujer que me diste, ella me dio del fruto, y yo comí. Dios desvió su mirada hacia Eva. ¿Qué has hecho? La mujer bajó la cabeza sintiendo el peso de la culpa. Pero como Adán, tampoco aceptó su responsabilidad. La serpiente me engañó y comí. Dios ya no preguntó más. Era el momento del juicio. Primero, miró a la serpiente, aquella que con sus palabras venenosas había sembrado la duda en el corazón de Eva. Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero la maldición no terminó ahí. Dios pronunció la primera profecía de la redención futura. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Luego, Dios se dirigió a Eva. Su castigo golpearía su cuerpo y su relación con el hombre. Multiplicaré tu dolor en el parto, con sufrimiento darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu esposo, y él tendrá autoridad sobre ti. Finalmente Dios miró a Adán, el primero en recibir la orden de no comer del fruto. Su castigo no solo lo afectaría a él, sino a toda la tierra. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol del cual te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu culpa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. El Edén ya no era un paraíso eterno. La tierra, antes abundante, ahora se convertiría en un campo de batalla entre el hombre y la naturaleza. Pero el peor castigo aún no había sido pronunciado. La separación definitiva estaba por venir. La expulsión y la promesa de redención, el Edén, aquel jardín de paz y abundancia, ya no les pertenecía. El juicio había sido dictado. La maldición había caído sobre la tierra. Y el paraíso, que antes los acogía, ahora parecía distante, ajeno, prohibido. Adán y Eva bajaron la cabeza, sintiendo el peso del error que jamás podría deshacerse. Habían perdido lo más preciado, la presencia de Dios sin barreras, sin culpa. Pero antes de partir, Dios hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Mató a un animal. Por primera vez, la muerte entró en la creación. Un ser inocente derramó su sangre, y con su piel Dios vistió a Adán y Eva. Sus frágiles hojas de higuera, tejidas con prisas y vergüenza, fueron reemplazadas por algo más duradero, pero a un costo. La sangre se había derramado. Fue una lección silenciosa pero poderosa. El pecado tenía un precio, y ese precio era la vida. Entonces, Dios habló por última vez antes de ejecutar la sentencia final. Adán y Eva ya no podían permanecer en el jardín, no solo porque eran culpables, sino porque dentro del Edén aún había otro árbol, el árbol de la vida. Si comían de su fruto ahora, después del pecado, quedarían atrapados en un estado de separación eterna de Dios, sin posibilidad de redención. No podían vivir para siempre en esa condición. La única opción era la expulsión. Con el corazón lleno de dolor, Dios los sacó del Edén. No había vuelta atrás. El camino de regreso fue sellado. En la entrada del jardín, un ángel majestuoso, un querubín, se posicionó con una espada de fuego giratoria, impidiendo el paso. El Edén, el hogar original de la humanidad, ahora era solo un recuerdo. Adán y Eva caminaron hacia lo desconocido. La tierra que pisaban ya no era la misma. Ahora el suelo estaba seco, lleno de espinas, y cada fruto que antes caía en sus manos sin esfuerzo, ahora tendría que ser ganado con sudor y trabajo. Pero a pesar de la dureza del castigo, Dios había dejado una promesa. Un día nacería un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Un redentor, alguien que restauraría lo que se había perdido. El paraíso, aunque cerrado, no estaba olvidado. Y así comenzó la historia de la humanidad, fuera del Edén, pero con la esperanza de volver a caminar con Dios.